¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, segunda semana post elecciones del 26 de octubre. Y el mercado financiero argentino realmente muestra sólidas señales de recuperación. Tal vez esto no se observe cuando le comentemos más adelante cuál fue el balance de las acciones argentinas en estos días, porque justamente las acciones, que son un activo de mucha volatilidad, tuvieron cierto arrastre negativo vinculado a lo que ha sido una corrección global de los papeles privados, como se suele llamar justamente a las acciones. Anduvieron mejor los bonos y ahí usted tiene una señal clara de que el sistema financiero argentino está entrando claramente una vez más en la normalidad. Pero sobre todo esta normalidad se está notando en temas como este que le ponemos ahora en pantalla, donde lo que se observa claramente es una descompresión de las tensiones cambiarias que se vivían previo a las elecciones. Les recuerdo que la semana pasada el dólar tuvo una fuerte baja desde niveles superiores a los 1.500 pesos. Y esta semana, la segunda consecutiva entonces, volvemos a tener un dólar no solamente estable, sino también con tendencia claramente vendedora. Esto, recuerde usted, viene de la mano también de lo que ha sido la normalización de dos temas que todavía estaban pendientes, que era el cierre de los futuros del último día del mes de octubre y también una licitación que había vencido en los primeros días de la semana pasada. Cuando se van despejando estos temas, incluso con una licitación importante esta semana en la cual el gobierno renovó prácticamente todo lo que vencía, lo que se observa es justamente esto que usted está viendo en pantalla. Caídas promedio de entre 1,5 y 2% para el dólar, con un detalle adicional interesante. Fíjese usted que la diferencia entre el dólar minorista y el dólar en la bolsa se ha invertido. Allá por el 26 de septiembre en la bolsa se conocía una resolución que impedía a aquellos que compraban dólar en el mercado oficial hacer operaciones con dólar MEP o con activos que cotizan en dólares, justamente para evitar el rulo, porque en ese momento había una diferencia más o menos importante entre el dólar que uno podía comprar en los bancos y el dólar al que cotizaban los activos financieros. Esto es el dólar MEP, el contado con liquidación, estaban bien por encima del dólar promedio minorista al que los individuos compran en los bancos. Como usted ve, esto se invirtió, lo que es una clara señal de la calma cambiaria que ha vuelto al circuito financiero argentino. Y el otro detalle clave que le quería mostrar en esta apertura tiene que ver con un canal de transmisión directo que hay desde la tranquilidad del sistema financiero hacia la economía real. Aquí le pongo algo que ya le mostrábamos la semana pasada, pero que esta semana en particular tiene un impulso más hacia la normalización, que es la caída de las tasas de interés. Ahí usted tiene otra vez un recorte muy significativo de las tasas en el circuito financiero argentino. Ahí lo que le estamos mostrando es básicamente la tasa de plazos fijos a 30 días. En el primer caso usted tiene el promedio para los colocadores minoristas, que da al cierre de esta semana 34,40% anual, con una caída de 8 puntos porcentuales con respecto al nivel que teníamos en el cierre de la semana previa. La tasa Badlar, que le recuerdo, es la tasa para depósitos de más de 1 millón de pesos en los bancos del circuito financiero argentino. Ahí tenemos una caída de 7 puntos porcentuales, e incluso en la tasa más mayorista de todas, por llamarlo de alguna manera, que es la que se conoce como tasa Tamar, que es el promedio de colocaciones a plazo fijo de más de 1.000 millones de pesos en los bancos del circuito financiero argentino. Hay también una caída de 7 puntos porcentuales, con lo cual la tasa se acomoda en el 36,30%. Normalización que es clara, porque en la medida en que la economía se está moviendo, esto se estima que va a pasar básicamente en este mes, particularmente con una inflación entre el 2 y el 2,5%. Estamos hablando de tasas reales que justamente mantienen una relación con la tasa de inflación. Tasas del 36 con una tasa de inflación del 30%, como podría estar cerrando este año, es algo bastante, normal desde el punto de vista de la dinámica de estas dos variables en la economía argentina y en cualquier economía del mundo. Y por supuesto, ¿cómo llega esto a la economía real? Porque al caer estas tasas, que son las que pagan los bancos, por supuesto también caen las tasas que pagan aquellos que toman préstamos en los bancos. Y recuerden en este sentido que ya meses previos a lo que había sido la intensificación de la tensión financiera, le diría a partir de mayo-junio, lo que veíamos era una dinámica muy importante del crédito al sector privado por distintos canales, créditos prendarios, créditos hipotecarios, incluso planes de cuotas sin interés.
Bueno, todo eso uno estima comienza a volver y a incentivar la economía real de a poco en las próximas semanas o meses. En síntesis, otra semana de calma financiera y con claras señales de que esto en breve estaría llegando a la economía real. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos otros números de lo que ha sido la semana en materia de información económica y vamos a estar hablando de MDP Emprende, este evento para todo lo que es la cultura, el ecosistema emprendedor que se realiza año tras año aquí en la ciudad de Mar del Plata. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Gran astillero argentino es marplatense. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, en el primer tramo de Mercados y Empresas hablábamos de la dinámica de las tasas de interés y su probable impulso en las próximas semanas o meses para todo lo que tiene que ver con la economía real. Y en este sentido, un buen ejemplo es ver, estos datos que publicó en la semana el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que muestra que, por un lado, que están creciendo de manera significativa las operaciones de compraventa. Esto tiene que ver con el número de escrituras que se realizaron en la provincia durante el mes de septiembre, con un crecimiento interanual del 44%. Pero, y aquí está el dato, vinculándolo con la caída de las tasas de interés, de esas operaciones aproximadamente el 17% tuvieron una relación con un crédito hipotecario. Ahí usted tiene en pantalla, el segundo de los datos que informa el Colegio de Escribanos, que marca que las hipotecas crecieron 186% con respecto al año 2024. Estamos hablando de números del mes de septiembre, con lo cual uno entiende que en la medida en que se vuelva a normalizar el circuito financiero, que es lo que está ocurriendo, las operaciones inmobiliarias deberían volver a apoyarse justamente en los créditos que otorgan los bancos para la compra de viviendas. Un muy buen ejemplo que tiene que ver con la dinámica que tuvimos por lo menos hasta el mes de septiembre, que es el último dato disponible que hay sobre este mercado. Y pasando a otro sector de la actividad económica real que también suele apoyarse mucho en lo que tiene que ver con la dinámica del crédito. Así cerraron los patentamientos de vehículos 0 kilómetro en el mes de octubre. Estamos hablando de cifras de ACAR, la Asociación de Concesionarios, que marcaban que en octubre se patentaron casi 52.000 vehículos 0 kilómetro en la Argentina, un crecimiento de casi el 17% en la comparación con octubre del año pasado. Y en los primeros 10 meses del año, de esta manera, se llega a más de 550.000 unidades con un incremento interanual del 55,1%. Dos sectores que vienen teniendo una dinámica, le diría, muy interesante, pero que, le repito, en la medida que el crédito se intensifique, seguramente tiene allí un factor que puede impulsar aún más la actividad. Cambiamos de tema, nos venimos a la ciudad de Mar del Plata. Se desarrolló en los últimos días aquí en nuestro medio la 10ª edición de MDP Emprende, un encuentro, un evento coorganizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio y la Universidad Nacional de Mar del Plata para, de alguna manera dinamizar, estimular todo lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor de nuestro distrito. En esa oportunidad, además,
Bueno, se celebraron los 10 años de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sobre el tema conversamos en la semana con Ariel González Barros, uno de los organizadores del evento. Bueno, el jueves, como todos saben, festejamos nuestros primeros 10 años, ¿sí?, de MDP Emprende, este evento realizado para emprendedores, para la comunidad, y realmente el saldo fue más que positivo. Tuvimos una inscripción récord, o sea, más de 1.400 personas que se inscribieron previamente, después se sumó más gente y aproximadamente hubo cerca de 2.000 personas en este evento, que básicamente consta de un ciclo de charlas donde hay expositores, ¿no? Donde, por ejemplo, en esta oportunidad tuvimos a Pablo Rabinovich, que es ingeniero, y además de ser ingeniero es emprendedor, y además músico, y además formó parte del grupo Les Luthiers, y nos vino a contar, por ejemplo, cuál fue todo su recorrido en un panel que nosotros llamamos la historia de Pablo, ¿no? Entonces, a través de música, interacción con el público, nos fue contando su historia para motivarnos, ¿no? Después tuvimos también otra sorpresa, que fue Pablo Cabaleiro. Pablo Cabaleiro, mucha gente lo conoce como por su personaje, el mago sin dientes, ¿no? Pero la gente tal vez no sabe que él es licenciado en comercialización, tiene posgrados en neuromarketing, neurociencia, y básicamente lo que vino fue a charlar un poquito con nosotros y contarnos sobre el neuromarketing, ¿no? La magia del neuromarketing fue su exposición y realmente estuvimos muy contentos, la gente se enganchó muchísimo con todo el recorrido, ¿no? Porque además de estas cuestiones técnicas, hablaron sobre su vida, cómo fueron adquiriendo habilidades, su formación, las experiencias, y eso es realmente enriquecedor para la gente. Y después, obviamente, hubo otro panel con la juventud. Tuvimos emprendedores de la generación Z, o sea, los sub-30, donde básicamente tienen mucha presencia en redes sociales y nos comentaron cómo creando contenido se pueden generar ventas, y hay ahí un público muy interesante. Por supuesto, estuvieron las clásicas mesas de mentoría y de consultoría, donde la gente se inscribió y pudo charlar con empresarios que obviamente arrancaron como emprendedores, pero hoy son muy reconocidos de la ciudad. Estuvo, por ejemplo, Leonardo Ferrari, la gente, por ejemplo, de Electroterma, consultores de distintas asociaciones civiles, y por supuesto, ahí hubo un intercambio mano a mano. Pablo Cabaleiro también se quedó a hacer un poquito de estas consultorías y mentorías, Ariana de Goas. Realmente hubo muchísima gente, no nombro algunos, pero hay mucha gente que está atrás de este evento siempre. Algo comentaste con respecto a la generación Z, pero también preguntarte cómo es más o menos el perfil del emprendedor marplatense, ¿no? ¿Por qué lado del trabajo, por qué rubro va? Bueno, nosotros en esta oportunidad y las anteriores siempre hacemos una encuesta que se llama Mapa de Emprendimientos, donde hacemos un relevamiento, por ejemplo, y la gente se anota, ¿no? Y entonces vamos analizando un poquito las características de los emprendedores, que es muy dinámico y obviamente es una muestra porque no podemos tener toda la población de emprendimientos, ¿no? Eso no es posible, entonces nos guiamos con los datos que tenemos. Y bueno, lo que vemos es de que si bien hay algunos emprendimientos que surgen por necesidad, ¿no?, en algunos contextos dinámicos, como a veces vemos en nuestro país, ¿no?, por supuesto, también vemos algunos emprendedores vinculados con la automotivación, valorar y poner en valor todos sus conocimientos. Entonces ahí nosotros vemos, por ejemplo, cuestiones diferenciales, emprendedores vinculados con algún proyecto de investigación, con alguna ciencia, buscando alguna cuestión de lo que es innovación, tecnología. Entonces ahí hay mucho capital, ¿no?, de emprendedores que obviamente en este tipo de encuentros todos nos retroalimentamos, ¿no? ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Encontrá en la web de OCE toda la info que buscas. Datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales. Las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias. Formularios e instructivos para profesionales. Las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro.
Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas a hacer nuestro habitual repaso de lo que ha sido la semana financiera en la bolsa argentina. Y en este sentido, bueno, reitero algún comentario que hacía ya por la apertura, que a pesar del contexto internacional que se caracterizó en estos días por, le diría, varias jornadas de corrección, como se llama habitualmente, al movimiento en contra de la tendencia, es decir, algunas bajas que, bueno, suceden a un periodo continuado de subas como ha tenido el mercado internacional de acciones este año. Bueno, a pesar de eso, los bonos tuvieron nuevamente una semana con saldo positivo, a pesar de que las acciones tuvieron una ligera corrección. Aquí le ponemos los números en pantalla. Los bonos en dólares de la Argentina suben en promedio 1,20% en esta semana. Ahí hay que destacar dos cuestiones. Por un lado, los de legislación extranjera subieron más que los de legislación local, y por otro lado los bonos más largos, que se presume que son los que más potencial tienen en este nuevo escenario político, económico y financiero. Bueno, también tuvieron subas mucho más importantes que bonos más cortos como el 2029 y el 2030. En el caso de las acciones, una contracción del 2,40% para el índice Merval en dólares, que obviamente es de una muy pequeña magnitud relativa en relación a la suba de más de 50% que tuvimos la semana pasada después de conocerse los resultados de las elecciones del 26 de octubre. Pasando ahora a los rendimientos de los bonos en dólares de la Argentina con legislación local. Ahí le ponemos los números que, básicamente tienen ligeros recortes en términos de rendimiento. Los bonos cuando suben, los rendimientos bajan, así que quedaron parecidos a los que teníamos la semana pasada, pero con algunas cifras ligeramente inferiores justamente a aquellos registros, sobre todo en el caso de los bonos más largos, que son los que tuvieron, como decía anteriormente, el mejor desempeño, como el Bonar 2041, que termina la semana con un rendimiento anual del 10,65%. En el caso de los títulos BOPREAL, aquí les recuerdo que estamos hablando de títulos emitidos por el Banco Central y que en 3 de estas 4 variantes que usted tiene en pantalla, se pueden aplicar estas series a la cancelación de obligaciones impositivas o aduaneras. Estos son dos elementos importantes, ¿no? La emisión por parte del Banco Central, la posibilidad de cancelar impuestos, porque suponen un seguro importante para los compradores de este tipo de títulos. Ahí usted tiene la serie 1B, que tiene un rendimiento anualizado del 8,06% si el tenedor del título lo aplica a el pago de impuestos que está previsto desde el cierre de abril del año próximo. La serie 1C 7,93%, este cálculo también está hecho considerando que el inversor aplica los títulos a pagar impuestos, pero en este caso desde abril del año 2027. La serie 1D no se puede aplicar al pago de impuestos, así está previsto en las condiciones de emisión originales de estos títulos. 7,57% anual, el rendimiento esperado. Y aquí le incorporamos el dato de la última serie que colocó el Banco Central de estos títulos BOPREAL, que es la serie 4A, que puede aplicarse al pago de impuestos, pero recién desde el cierre de abril del año 2028, que tiene un rendimiento sustancialmente mayor del 11,64%. Esto tiene que ver con la menor liquidez que tiene este título y además con un dato que no es menor, que vence después de las elecciones presidenciales del año 2027. Por último, compartimos la información de los bonos corporativos, los bonos privados, aquí llamados en la Argentina obligaciones negociables. La muestra de siempre, Telecom para julio del año próximo tiene un rendimiento del 5,04% anualizado a los últimos precios de mercado, y de allí los rendimientos crecen hasta el 7,86% en el caso de YPF, con vencimiento en enero del año 2034. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a estar conversando con Agustín Rivera desde Mar del Plata Bursátil para dar algunos detalles más de lo que han sido estos días en la Bolsa Argentina. El gran astillero argentino es marplatense. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a
Encontrá en la web de OCE toda la info que buscas, datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales, las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias, formularios e instructivos para profesionales, las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo entonces ya de conversar directamente desde Mar del Plata Bursátil con Agustín Rivera. Agustín, bueno, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco cómo fueron estos días en la bolsa con una pregunta, digamos, que hoy nos estamos haciendo, y es que, bueno, están volviendo los inversores al mercado después de los resultados de las elecciones, hay más confianza y vuelve dinero que estaba esperando un poco este desenlace. Contanos cómo está esto. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? La verdad que sí, la gente está muy optimista con el mercado nuevamente. La verdad que el resultado de las elecciones hizo que las acciones tengan una suba muy abrupta de entre un 20-30% aproximadamente. Y eso hace, por supuesto, que el público inversor vuelva a estar interesado en los activos argentinos particularmente, más en las acciones, ¿no? Porque los bonos y las obligaciones negociables no se dejaron de operar del todo. Ahora, Agustín, esto es interesante porque lo que demuestra es que el público inversor está más dispuesto a tomar riesgo buscando más rendimiento, ¿no? Porque básicamente las acciones son los activos de más volatilidad, pero también de mayor potencial si las cosas andan bien, ¿no? Exactamente, exactamente. Como decís vos, son los activos más volátiles que hay en comparación con los otros que se pueden operar, más que nada porque hablamos de que en enero habían alcanzado los máximos prácticamente todos los activos y desde ahí que hubo un ciclo bajista ininterrumpido prácticamente, que se revirtió un poco con lo que viene pasando estos últimos días. Y eso siempre genera, esas rupturas de tendencia siempre generan una euforia por parte de los inversores, y eso hizo también que acompañe mucho el volumen operado. Estamos diciendo que se operó muchísimo volumen para comprar acción, más que para vender. ¿Y qué acciones en particular está buscando la gente? Porque aquí en la Argentina no tenemos la posibilidad, como sí se puede hacer en otras partes del mundo, de comprar directamente en la bolsa fondos cotizantes, ¿no? Los ETF que cotizan, por ejemplo, en la bolsa de los Estados Unidos. ¿A qué sectores o a qué empresas básicamente se está dirigiendo la demanda del público que se está acercando en estos días? Bien, la verdad que lo que más está generando interés, respondiendo a tu pregunta directamente, es el sector energético. Por lo que más preguntan y por lo que más quieren operar es por las empresas que se dedican más que nada a la explotación de petróleo, como pueden ser Vista Energy, que es un CDR, mismo YPF o incluso Pampa. Las tres mencionadas no están en los precios que alcanzaron en enero, tienen un recorrido de entre un 20 y un 10% para arriba todavía. Algunas un poco más, otras un poco menos, pero van más o menos entre ese rango. Entonces, la verdad que los clientes están muy interesados también porque ese sector genera divisa e interesa mucho esa parte también de los sectores. Hay otras empresas, como lo son las financieras, que si bien tienen muchísimo volumen, al ser dependientes del mercado local exclusivamente, las ponemos como en un segundo plano en función a la jerarquía que hacen los clientes. Por otro lado, Agustín, otro dato interesante de esta semana financiera que estamos cerrando es la sostenida baja de las tasas de interés, ¿no? Que se ha venido muy arriba en las semanas previas a las elecciones, y en estas dos postelecciones se están normalizando las tasas de manera muy significativa, ¿no? En este sentido te pregunto, ¿qué pasa con la tasa de caución en la bolsa, que es otra de las referencias importantes de tasa de interés en el sistema? Sí, súper importante lo que mencionás. La tasa de caución se está operando más o menos en un rango de entre un 20 y un 26%, dependiendo de la cantidad de días que se quiera poner el dinero. La verdad que el mercado ha encontrado también una especie de equilibrio porque veníamos con jornadas, mismo lo hablamos con vos también anteriormente, que teníamos jornadas que la caución bajaba muy abruptamente por la falta de pesos y después también subía abruptamente justamente porque había mucha gente queriendo tomar esos pesos. Entonces lo que va pasando con la caución es que se va estabilizando en una zona cercana al 20%, si queremos poner un promedio, también con un valor del dólar estable. Entre los 1.450, 1.500, el mercado ha encontrado un equilibrio en el cual se empieza a buscar otras alternativas y ahí entran en juego un poco las acciones y demás. Bien, y por último, Agustín, antes de cerrar,
¿Qué se le puede sugerir al inversor conservador, ¿no? Porque decía que está la gente hoy por hoy buscando acciones, que son básicamente activos de riesgo, pero hay gente que se anima a volver al mercado, pero no tal vez tomando tanto riesgo. ¿Qué se le puede sugerir ahí a la gente que están, bueno, justamente de alguna manera planteando el Mar del Plata bursátil para el público más conservador? Bien, nosotros para un perfil conservador sugerimos que si quieren mantenerse en pesos en un corto plazo, la verdad que la caución es el instrumento rey en este aspecto porque es lo más líquido que hay y es un riesgo muy cercano a cero. Entonces lo que pasa con eso es que el cliente tiene la tranquilidad de que va haciendo tasa con los pesos que tiene y puede ir generando esos pequeños intereses. Ahora, si queremos un perfil un poco más a largo plazo, entonces ya sugerimos obligaciones negociables. Porque más allá de los movimientos que hubo en el mercado, seguimos encontrando rendimientos de entre un 6, 7 o incluso 8% anual en dólares, que siguen siendo tasas muy competitivas para el que quiere preservar su valor en dólares. Bien, después de la charla con Agustín Rivera, directamente desde Mar del Plata Bursátil, tiempo simplemente para compartir, bueno, cómo queda el dólar en los distintos mercados y también las reservas internacionales del Banco Central. Aquí compartimos en principio cómo queda el billete estadounidense, estos números que habíamos planteado ya en la apertura del programa. En todos los casos con bajas significativas y con este detalle que le comentaba en la apertura del programa, de que el dólar MEP en la bolsa se ha ubicado ya por debajo del dólar minorista que venden los bancos, con lo cual, bueno, está claro que esto es una señal importante de la normalización que está llegando a lo que es el mercado cambiario. El blue, en tanto, con la baja más importante, queda como el dólar más barato, ¿no?, de toda esta variante que usted tiene en pantalla, en 1.415 pesos, termina la semana con una baja de 2,08%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que arrancan noviembre en positivo, algo que es habitual. En este sentido, recuerdo que sobre el cierre de mes se van dólares de la reserva. Esto tiene que ver con un movimiento típico de fin de mes de los encajes de los bancos y, bueno, esos dólares vuelven en la apertura del mes siguiente. Este efecto lo tuvimos también en estos primeros días de noviembre, con lo cual, bueno, el balance que tenemos en la primera semana de este 11º mes del año, tenemos un saldo positivo de 878 millones de dólares, con lo cual las reservas terminan la semana en 40.260 millones de dólares. Estabilidad financiera, esto es lo que de alguna manera describe el panorama en los mercados de la Argentina en estos días y por supuesto con la expectativa puesta, mirando un poco más hacia adelante, en lo que van a ser las sesiones extraordinarias en el Congreso, con la intención de aprobar las reformas estructurales que se supone va a ser otro impulsor importante en términos de la normalización y valorización de los activos argentinos. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.